Estamos en nuestro encuentro síncrono número 3 de biomecánica. Hoy estaremos hablando de biomecánica de los huesos. Por definición, sabemos que el hueso es un tejido vivo y rígido del cuerpo humano que conforma el sistema esquelético del mismo. Observamos acá en nuestra imagen, vemos cada uno de los huesos que constituye el esqueleto humano. Todos estos huesos se clasifican o se dividen en una estructura, bien sea cortical, esponjoso o canal medular. Entonces estas serían las tres grandes estructuras de agrupamiento de los huesos del esqueleto humano. El hueso cortical, que sería la capa externa, hueso esponjoso, que sería la capa interna, y la cavidad o canal medular que contiene la médula ósea dentro de nuestros huesos. Así también tenemos que toda esta cantidad de huesos tienen diferentes tipos. Estos tipos pueden ser de 5 clases. Pueden ser planos, como el caso del parietal, en nuestros huesos parietales, huesos largos como el fémur, cortos como el carpo, ¿sí? Corto, carpo y metacarpo, huesos irregulares como las vértebras, acá que estoy marcando con el curso, con el puntero láser, y los huesos sesamoldeo, las rótulas o lo que está en la parte posteriores, acá en la paleta. Los componentes celulares de estos grandes grupos, estas estructuras o de estos tipos de huesos son los osteoblastos o los osteocitos o también los osteoclastos. Como podemos visualizar acá, los osteoblastos son las células que forman los huesos. Los osteocitos son osteoblastos inactivos y los osteoclastos son las células que reabsorben, reorganizan el hueso ante cualquier eventualidad. Así que las funciones de estos huesos es dar el entorno estructural del cuerpo. Ayuda a mantener la postura, el movimiento, protección de las estructuras internas, como son los órganos, producción de células sanguíneas
y almacenamientos de minerales. Entonces, esta es una estructura que no solo le da soporte al cuerpo, sino que protección a sus órganos internos y eh, movimiento. Bien, entonces, aquí tenemos una panorámica amplia. Le dejé las definiciones y las clasificaciones para su visualización al detalle. Así que, ya habíamos hablado, la función principal que aporta a los huesos es la estabilidad estructural al cuerpo humano. Estamos hablando de biomecánica, el caso humano. Debido al desarrollo de las complejas estructuras óseas, como son el caso de la columna vertebral, el ser humano es capaz de mantener una postura erguida, también llamada bipedastación o postura bípeda. Es el caminar sobre los dos pies y mantener los órganos totalmente protegidos de potenciales amenazas. ¿Sí? Movimiento nos va a dar la estructura, rigidez o estabilidad de la estructura, movimiento y resguardo a nuestros órganos más sensibles o órganos nobles del organismo. Hablemos referente a la actividad sumativa, que es el tópico para nuestra encuentro síncrono 3, la antesala a la evaluación. Nos piden que se realice una investigación en fuentes arbitradas donde se debe tener los siguientes tópicos: constitución anatómica, propiedades físicas, morfológicas, internas e externas de los huesos, arquitectura interna, cadenas óseas, eje diafisario y eje mecánico, propiedades físicas del hueso en tanto a flexibilidad, elasticidad, tenacidad, dureza y resistencia, así como realizar un análisis de un hueso que tomemos sobre el cuerpo humano donde se debe determinar la fuerza que actúa sobre él, características, fuerza característica para cuál él tiene su condición de diseño natural, la flexibilidad, elasticidad y dureza del mismo. Dichos cálculos deben estar expresados en distintas unidades, es decir, tomamos, ponemos con un fémur, las propiedades y las condiciones de diseño natural del fémur no es lo mismo que de un carpio o un metacarpio. Entonces, las fuerzas que se deben aplicar deben ser las fuerzas coherentes para ese hueso seleccionado. Y recuerden que estamos tomando como referencia el hueso de una persona ya mayor de edad. El estado
adultos. Y cuando nos referimos a investigaciones de fuentes arbitradas son aquellas publicaciones de artículos científicos, de revistas indexadas y revistas que no solo son indexadas, sino que son auditadas o que son arbitradas, ese artículo publi- eh, publicado o en su primera fase enviado para revisión por pares revisorios para dar su consideración. Es decir, que estamos hablando que no es de Wikipedia, no, es de revistas serias, revistas científicas, revistas médicas. Así que el criterio de evaluación sería el siguiente. Debe ser presentado un documento Word o la estructura según los lineamientos del manual de trabajo de grado de la universidad con fecha para el 2021 y la disposición debe ser portada una página, desarrollo debe ser entre 5, mínimo, máximo 8 páginas. Las conclusiones o conclusiones, máximo una página. Y la referencia bibliográfica, una página. Las disposiciones de forma para el criterio de evaluación, fíjense, acá está discriminado, disposiciones de forma, manejo de las fuentes arbitradas, síntesis de las fuentes arbitradas, redacción clara y coherente, aspectos formales de la escritura, referencias bibliográficas arbitradas y conclusiones. Y aquí está discriminado cómo sería tu rúbrica de evaluación. En el momento de calificar el documento enviado por ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro síncrono.